Jóvenes, hoy tenemos nuestra clase de valores con un tema muy interesante que nos dice urgente mandato. Es la clase número 15, fecha 11 de agosto. Y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, verso 30, que nos dice así: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, te alabamos en este día y te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Ponemos en tus manos esta clase, Señor, que tú seas hablando a cada vida, a cada corazón de estos jovencitos, Señor, y ellos puedan atender, Señor, este llamado urgente de parte tuya, Dios mío, para la vida de cada uno de ellos, para sus hogares, que ellos puedan compartir este mensaje junto con sus padres, con sus hermanos, Señor, y pongan por obra esta tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Jóvenes, como les dije, el tema es urgente mandato. Pablo estaba ante un discurso de sabios allí, pero que ignoraban la importancia de conocer a Jesús. Y en nuestro texto vemos allí que llega al punto culminante de su mensaje, que era de arrepentirse y que los hombres buscaran de Dios. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Vamos a analizar aquí 3 puntos sobre este tema, sobre el urgente mandato. Lo que significa el mandato. ¿Qué significa? El hecho de arrepentirse, pesar por el pecado, sentir tristeza, sentir dolor por haber ofendido a Dios con algún acto de nuestra vida. El sentir pesar por el pecado quiere decir que ya no debes pecar más, que no puedes pecar más, que si te arrepientes verdaderamente de lo que has hecho, debes dejar a un lado el pecado. Confesión del pecado. Debes reconocer humildemente en tu corazón que has ofendido a Dios, que has fallado en alguna cosa, tal vez que hiciste, mentiste, peleaste, insultaste, bueno, quién sabe qué hiciste, ¿verdad? Pero hay que reconocer delante de nuestro Dios con lo más humilde o sencillo de nuestro corazón que le hemos fallado. Abandono del pecado. Pero no es un abandono momentáneo. El abandono del pecado debe ser permanente en nuestras vidas y por voluntad propia. No porque te digan, deja de hacer eso. Tú tal vez lo dejas en un momento, pero debe de ser o salir de tu corazón el no volver a pecar, el no volver a fallar. Debe ser por tu propia voluntad y en forma permanente. Un cambio de dirección en la vida. Debe haber un cambio en tu vida, así como cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, no volvió a desobedecer y a irse, ya se quedó en su casa, tal vez ya haciendo la voluntad de su papá, ¿no es cierto? Ese cambio en nuestra vida debe ser manifiesto en nuestra forma de pensar, en nuestros pensamientos, en las palabras, en las palabras que salen de nuestros labios, en los hechos, en qué hacemos, en nuestras actitudes y en los afectos que ahora tienes que aprender a amar, a perdonar a las personas que están a tu alrededor. De repente, si alguna de esas personas fue la que te ofendió a ti, pues perdonarla, amarla, restaurarse mutuamente. Eso debe manifestarse en nuestra vida. Debe haber un cambio en nuestra forma de vivir. Tenemos el segundo punto. Naturaleza del mandato. ¿Quién lo manda? Lo manda Dios. Y si Dios lo manda, es un mandato divino, ¿no es cierto? Dios es quien nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados, a cambiar nuestra forma de actuar, de vivir, a ser diferentes. De obligación universal. Universal porque es para todas las personas, ¿no es cierto? No es para un determinado grupo de personas. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron. Habla de toda la humanidad, ¿no es cierto? Debemos nosotros, por lo tanto, arrepentirnos en forma individual. No es por grupo, es para todas las personas. De ejecución personal.
personalmente yo he pecado delante de Dios y yo me acerco a Él, yo le pido perdón, yo le pido que me restaure, yo le pido que cambie mi vida. Es personal la decisión, no es en grupo, es universal porque es para todas las personas que deben reconocer su pecado y arrepentirse. Y es personal porque es individual para cada uno de nosotros que debemos reconocer en qué hemos fallado a nuestro Dios y que debemos volvernos a Él. De urgente obediencia, no debe tardar nuestra decisión. Cuando sea viejito, tal vez ahí yo busque de Cristo. No, porque no sabemos cuándo nosotros nos vamos a enfrentar cara a cara con nuestro Dios. Si podemos tal vez vivir hasta hoy, hasta mañana, tal vez 1 año, 2 años, no lo sabemos. Porque solamente Dios conoce nuestro futuro, nuestro destino. Por lo tanto, es de urgente obligación, ¿no es cierto? Obediencia. Es ahora el tiempo de salvación. No es para mañana. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Y cuánto más tú que eres joven, le puedes dar toda tu fuerza, tu juventud a Dios, al servicio de Él. Por lo tanto, obedece. Y es urgente esa obediencia de buscar a Cristo. El tercer punto dice, 2 aspectos que deben impulsarnos a obedecer el mandato. Hay 2 aspectos principales. Primero, nuestro propio peligro. Debemos prepararnos para el encuentro con Dios, porque si no estamos preparados y nos llega la muerte, o en este momento viene Jesús a levantar a su iglesia, ¿qué pasará con nosotros? Nos quedaremos si viene el Señor. Y miré al infierno si es que muero sin Cristo. Entonces es necesario velar por nosotros mismos. Dice, es nuestro propio peligro. Debemos darnos cuenta nosotros en qué situación estamos. Si estamos listos o no estamos listos para irnos con el Señor. Porque a nadie le gustaría ir al infierno, ¿no es cierto? A nadie le gustaría, porque allí es la muerte eterna de donde nunca más podrás salir. Por lo tanto, es necesario ahora prepararnos para ese encuentro con Dios. El segundo punto dice, su amor tan grande nos anuncia el peligro en que estamos viviendo, estamos sin Cristo. Nos llama al arrepentimiento, nos hace ver cómo estamos viviendo y la necesidad que tenemos de arrepentirnos de esa forma mal que de repente estamos viviendo. Ha provisto los medios para salvarnos. ¿Cuál es el medio para salvarnos que ha provisto? Nosotros sabemos, en clases anteriores vimos, ¿no es cierto?, que Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por nosotros. Nos dio un regalo precioso que es la salvación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para salvarnos es aceptar a Cristo como nuestro Salvador en nuestras vidas. Abrirle nuestro corazón para que Él entre a morar en Él y haga un cambio, una transformación en nosotros y nos haga nuevas criaturas. Piensa en esto, en lo abominable de tu pecado. Tal vez tú no has matado a nadie, es verdad. Pero tal vez has mentido, tal vez te cogiste algo a escondida que nadie te vio, tal vez eres desobediente, en fin, hay muchas cosas que se llaman pecado y que de repente nosotros las dejamos pasar por alto porque consideramos que no ofenden o no dañan a nadie. En la miseria a que te conduce. ¿A qué te conduce el pecado? No te conduce a que seas reconocido de repente por lo bueno y maravilloso que eres como persona. Te conduce a que otros te señalen y te acusen de lo malo que de repente estás viviendo. En lo que has hecho sufrir a Cristo por tus pecados. Jesús por nuestros pecados sufrió, ¿no es cierto? Él dio su vida, se sacrificó. Pero también ahora en este tiempo le duele cuando Él ve a su creación pecar, hacer daño, matar. Bueno, hacen cuántas cosas, nosotros vemos en las noticias cuántas maldades hace el hombre, porque ya no hay amor en el corazón del hombre, se ha transformado solamente en hacer el mal y el mal a uno, a otra persona. Eso hace doler el corazón de nuestro Dios. Eso hace que nuestro Dios llore por causa de nosotros, sufra por causa nuestra al ver nuestra desobediencia, porque Él nos creó para la alabanza de su nombre, no para que nosotros hagamos mal a los que están a nuestro alrededor. En la bondad de Dios que te llama,
Podemos pensar en eso nosotros, en la bondad del Dios que nos llama cada día. Él en la mañana te hace levantar de tu cama, te hace ver la luz de un nuevo día, te da bendiciones como los alimentos, te da bendiciones como tener unos padres que de repente te aman muchísimo a ti, que están dispuestos a dar todo por ti, ¿no es cierto? Que se esfuerzan por darte lo que tú necesitas, en fin, de bendecirte. Todas esas son bendiciones que recibimos por la bondad de nuestro Dios para con nuestras vidas. Amado joven, cada día nosotros debemos recapacitar en lo que es Dios, en lo que significa Dios para cada uno de nosotros. Aquí dice un urgente mandato. Ese urgente mandato es que los hombres se arrepientan, dice en su palabra. Porque eso dice el versículo que leímos. Dios quiere que los hombres se arrepientan de su mal camino, de su pecado y vuelvan su corazón a Él. Porque Él quiere bendecirnos y darnos muchas cosas maravillosas, estimado joven. Vas a copiar la actividad. Te las voy a dictar. Son 3 preguntas en base de 3 versículos. Según 1 de Juan, capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, desde allí vas a responder estas 3 preguntas, según estos 3 versículos. 1 de Juan, capítulo 1, versos 15, 16 y 17. Primera pregunta. ¿Qué nos dice el Señor en el verso 15 sobre el mundo? ¿Qué nos dice el Señor en el verso 15 sobre el mundo? Segunda pregunta. Según el verso 16, ¿qué es lo que hay en el mundo? Según el verso 16, ¿qué es lo que hay en el mundo? Y tercera pregunta, ¿qué dice el versículo 17? ¿Qué dice el versículo 17? Me gustaría, joven, que te aprendieras estos 3 versículos. Son de gran importancia saberlos para que con eso nosotros podamos enfrentar al enemigo. Dios te bendiga, joven.